Hermanos y hermanas, tengan todos muy buenas tardes. Sean bienvenidos a la parroquia El Divino Niño. Estamos de fiesta este día, celebrando la presencia de Jesús, el Señor con nosotros en el sacramento de su cuerpo y sangre. En este día tan especial, compartiremos la Santa Misa con nuestro arzobispo, Monseñor José Luis Escobar Alas. Escucharemos sus enseñanzas. Con él nos sentimos confirmados en la fe de los apóstoles y unidos en el amor a Dios y al prójimo, que es el mandamiento nuevo. La visita de nuestro arzobispo tiene también como motivo especial bendecir nuestra capilla del Santísimo. Damos gracias a Dios por este gran regalo de poder contar con un lugar sagrado para crecer en la fe, el amor, la adoración y la devoción a la presencia de Jesús en el sacramento de su cuerpo y sangre. Jesús es el pan que nos da la vida. Hermanos, comencemos la fiesta. Con gozo los invito a ponerse de pie y entonar el canto de entrada para recibir a nuestro arzobispo Monseñor José Luis Escobar Alas, que preside esta Eucaristía, y a los sacerdotes que le acompañan. Y a veces sin vernos celebramos tu presencia sin sentir que se interrumpe el camino si no vamos como hermanos hacia ti. Alrededor de tu mesa venimos a recordar. Alrededor de tu mesa venimos a recordar que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Hemos venido a tu mesa a renovar el misterio de tu amor, con nuestras manos manchadas, arrepentidos buscamos tu perdón. Alrededor de tu mesa venimos a recordar. Alrededor de tu mesa venimos a Buenas tardes a todos. Quisiera que le diéramos un fuerte aplauso a su excelencia, Monseñor José Luis Escobar Alas, recibiéndolo en la parroquia del Divino Niño. Monseñor, muchas gracias por estar con nosotros, por compartir esta Santa Misa
y por bendecirnos la capilla del Santísimo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos da mucho gusto estar aquí. Y procedemos con mucha alegría a la Santa Misa y a la bendición de la capilla dentro de la celebración eucarística. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Amadísimos hermanos y hermanas, una inmensa alegría de que estemos en esta ocasión bendiciendo esa linda capilla de adoración al Santísimo que ustedes han construido y que ahora dedican al Señor. Les felicitamos por este gesto de amor a Jesús sacramentado. Es muy hermoso. Saludo con mucho cariño y afecto fraternal a todos. En primer lugar a mis hermanos sacerdotes, nuestro querido Padre Edwin Enríquez, párroco de esta iglesia, querido Padre Eric Muñoz, su colaborador en la pastoral como vicario parroquial, y nuestro querido Padre Néstor Fonseca, quien también colabora con la pastoral de esta iglesia. Y con ese mismo cariño y afecto saludo a todos ustedes, amadísimos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, y a todos los que a través de las radios católicas y la televisión católica que están transmitiendo la Santa Misa nos acompañan, lo que les agradecemos mucho, su bondad de estar con nosotros. Invito a todos a que participemos de la Santa Misa con viva fe, con profundo amor a Dios y gratitud a Él, que en su gran bondad se nos da como alimento de salvación en la Eucaristía, en el Santísimo Sacramento. Vamos a ofrecer hoy la Santa Misa por las intenciones de una familia, también pidiendo por un trabajo para José, por las intenciones de una persona, por la salud de Joana Curi, por la salud de José y de Jessica Naomi Contreras, de Melissa y de Florencia. También pidiendo una gracia para María Santos Peña y por sus hijos. Y además encomendando a nuestros difuntos, Juana Santiago Chávez, María Eva Andrade, Luis René Dada, Rolando Asbun Lama, y por las benditas almas del purgatorio. Además, por las intenciones de todos y de cada uno, tanto de los aquí presentes como de todos aquellos que están con nosotros, como hemos dicho, a través de los medios. Comencemos nuestra celebración purificándonos con humildad, conscientes de nuestras debilidades, pidamos el perdón de Dios diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamientos, palabras, obras y omisiones, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Liturgia de la Palabra. Desde el Antiguo Testamento vemos la prefiguración de la Eucaristía con el maná. San Pablo nos recuerda la importancia de vivir en comunión con Cristo y nuestros hermanos al compartir el pan, que es garantía de resurrección y vida eterna. Primera lectura. Escucharemos cuando el pueblo de Israel fue alimentado por Dios con el maná, anticipando el pan eucarístico que nos daría vida. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquel tiempo habló Moisés al pueblo y le dijo: recuerda el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer estos 40 años por el desierto, para afligirte, para ponerte a prueba y conocer si ibas a guardar sus mandamientos o no. Él te afligió haciéndote pasar hambre y después te alimentó con el maná que ni tú ni tus padres conocían, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. No sea que te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, y de la esclavitud que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, lleno de serpientes y alacranes, que en una tierra árida hizo brotar para ti agua de la roca más dura, y que te alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres. Palabra de Dios. El pan que se parte en nuestros altares, ofrecido a nuestra condición de peregrinos en el camino por la senda del mundo, es pan de los ángeles, al cual no es posible acercarse si no es con la humildad del centurión del Evangelio. Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Al Salmo 147 vamos a responder: glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. A Dios ríndele honores, Israel. Él refuerza el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Glorifica al Señor Jerusalén. Él mantiene la paz en tus fronteras, con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje y su palabra corre velozmente. Glorifica al Señor Jerusalén. Le muestra a Jacob sus pensamientos, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otros sus proyectos. Glorifica al Señor Jerusalén. Segunda lectura. En esta lectura escucharemos la necesidad de vivir unidos a Cristo. La participación del cuerpo y sangre de Cristo nos impulsa a vivir en comunión con Él y con los hermanos. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cáliz de la bendición con el que damos gracias nos une a Cristo por medio de su sangre, y el pan que participamos no nos une a Cristo por medio de su cuerpo. El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos,
formamos un solo cuerpo, porque todos comemos del mismo pan. Palabra de Dios. Evangelio. En este Evangelio se nos asegura que la Eucaristía es garantía de resurrección y de vida eterna para quienes la reciben dignamente. Hermanos, nos ponemos de pie para entonar el canto del Aleluya y escuchar el Santo Evangelio. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, dice el Señor. Quien come de este pan vivirá para siempre. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida, y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Queridos hermanos sacerdotes, amadísimos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, todos los que están aquí en el templo, como también todos los que en distintos lugares
a través de la radio o la televisión nos acompañan. Ante todo quiero expresarles una palabra de felicitación, muy de corazón, por su fe. Nos complace ver este templo embellecido, sobre todo con la presencia de todos ustedes. Y ahora, el dedicar esta preciosa capilla, construida con tanta delicadeza, con tanto amor y fe, dedicarla al Señor, a la adoración continua de Jesús sacramentado. Todo eso habla de la fe de la comunidad. Quiero agradecer al Padre Edwin y a sus colaboradores todo lo que han hecho y siguen haciendo en favor de la fe de la comunidad. Y a los demás sacerdotes también, que han estado antes. Y agradecer a todos los que toman parte activa en la pastoral de esta parroquia. Esta celebración quiere ser del todo particular porque tiene el sentido de la bendición de la capilla, que vamos a hacer inmediatamente después de estas palabras. Las lecturas que hemos escuchado nos ilustran muy bien sobre el misterio que celebramos. Nos hablan de la grandeza de la Eucaristía. Ya desde el Antiguo Testamento encontramos textos que prefiguran, que anticipan, que anuncian el misterio de la Eucaristía. Uno de esos textos es el que se nos ha leído hoy en la primera lectura del capítulo 8 del libro del Deuteronomio, cuando Moisés le dice al pueblo que se acuerde del camino que Dios mismo les ha hecho pasar durante 40 años por el desierto, poniéndolos a prueba. Para que guardaran sus mandamientos. Cómo tuvieron que sufrir el hambre, pero Dios mismo los alimentó con el maná. Les invita pues Moisés a que no se olviden de los prodigios que Dios ha obrado con ellos. Muchos prodigios. Experimentaron la presencia del Señor, una presencia amorosa para su pueblo, fuerte para protegerlo de sus enemigos y providencial. Entre todos esos prodigios, posiblemente el más grande de todos ellos es el maná. El hecho que Dios hiciera llover pan del cielo para que todos pudieran alimentarse. Un pan que no conocían, como dice Moisés. Sorprendidos al ver que caía del cielo como el rocío, y en la mañana podían recoger cuanto quisieran, pero el pan era justo para ese día, nadie podía guardar para más adelante, porque lo que tomaban les era suficiente, no les faltaba ni les sobraba.
y tenía todos los sabores. Pero sobre todo aquel pan tenía la virtud de alimentarles, de fortalecerles, para que pudieran atravesar el desierto y llegar a la tierra de promisión. ¡Qué maravilla! ¡Qué prodigio tan grande! Tanto es así que Moisés mandó que se guardara en las tablas de la ley. Dios mismo, por medio de Moisés, les mandó, juntamente con las tablas de la ley, una porción del maná y el bastón de Moisés. Eso contenía el arca, de modo que el maná fue muy importante. Cuando Cristo viene, les invita el Señor a los judíos a que coman de su cuerpo y beban de su sangre. Este es el misterio, y les promete que aquellos que coman de su cuerpo y beban de su sangre van a tener vida eterna, y que Él los va a resucitar en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Pero los judíos, muchos de ellos, no aceptaron este modo de hablar del Señor y le exigen que haga un milagro, un prodigio, así como Moisés en tiempos antiguos, cuando nuestros antepasados tuvieron hambre en el desierto, hizo llover pan del cielo, y entonces sí que el pueblo creyó en Moisés. También nosotros ahora necesitamos ver un prodigio para creerte. Y el Señor les dice: en verdad no fue Moisés el que les dio a sus padres el pan del cielo, el verdadero pan del cielo. No era el maná, porque los que comieron el maná murieron. El maná era un símbolo nomás del verdadero pan del cielo, que es mi cuerpo y mi sangre, dice el Señor. El que coma de mi cuerpo y beba de mi sangre no va a morir para siempre. Él es el maná. El maná que comieron los antiguos era un símbolo, una imagen, tenue por cierto, comparado con el Señor, que es la realidad significada en aquel símbolo, Cristo Jesús, que se nos da como alimento de salvación para que tengamos fuerza suficiente y podamos atravesar el desierto de la vida, vencer el mal a fuerza de bien, hasta llegar no a la tierra de promisión, Jerusalén, sino a la ciudad celestial, a la Jerusalén del cielo. Eso significa. Y esa es la invitación que el Señor hace a todos los que le siguen. Muchos dieron la vuelta y se fueron. No estuvieron de acuerdo con el Señor. Les pareció muy duro ese modo de hablar. Y el Señor, al ver que muchos se iban, no se retractó de lo que había dicho. Al contrario, lo reafirmó. Y se volvió a sus apóstoles, a los 12, y les preguntó: ¿y ustedes también se van a ir? Como diciéndoles: si no creen esto, váyanse. Es la fe
ese reclamo de la fe. Y los apóstoles le contestaron: ¿a quién vamos a acudir, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y se quedaron los apóstoles. Y fueron ellos los primeros que comieron el cuerpo del Señor y bebieron de su sangre en la última cena. A excepción de Judas, que estuvo en el comienzo de la Santa Cena. Incluso el Señor le lavó los pies igual que a los demás apóstoles. Y en el banquete tuvo la deferencia el Señor de darle de comer de su plato, en un gesto de cariño, de afecto, para ver si así cambiaba de idea. Pero no fue posible. Detrás del bocado entró Satanás, apunta el Evangelio, en Judas, y salió para vender al Señor, a traicionarlo. Lo va a vender para que lo crucifiquen. Es muy triste, es su amigo, su discípulo, su apóstol, uno de los 12 elegidos. De tal forma que cuando el Señor consagra el pan y el vino, convirtiéndolos en su cuerpo y en su sangre, porque tomó el cáliz y dijo: esta es mi sangre. Tomó el pan en sus manos y dijo: esta es mi carne. Tomen y coman todos de él. Es mi cuerpo. Y lo mismo con la copa. Esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza que se derrama por ustedes. Tomen y beban. Judas ya no estaba, pero los demás apóstoles sí. Y comieron y bebieron del cuerpo y la sangre del Señor. Y les mandó: hagan esto en mi memoria. Y allí los constituye a ellos en verdaderos sacerdotes suyos, sacerdotes de Cristo, que deberán perpetuar el sacramento, unidos a Cristo, en la persona de Cristo. Este es el misterio, amadísimos hermanos y hermanas, que nunca vamos a alcanzar a comprender en todo su contenido, su valor, su grandeza, porque nos supera. Es tan grande. Cuando comulgamos, ha dicho San Agustín, lo que comemos, el cuerpo de Cristo que comulgamos, nos asimila a nosotros, a diferencia de cuando nos alimentamos de cualquier cosa que comemos. El alimento lo hacemos nuestro, lo asimilamos. Es parte de nuestro organismo. En cambio, cuando comulgamos, lo que comulgamos nos asimila a nosotros, nos hacemos parte de Cristo que hemos recibido. Es necesario, amadísimos hermanos y hermanas, que reflexionemos profundamente, que meditemos con humildad, con sencillez, en oración, para que el Señor nos conceda penetrar, vislumbrar, aunque sea poco, la grandeza de este sacramento, o aunque sea poco a poco. Será en el cielo cuando comprenderemos las cosas tal cual son. Ahora no somos capaces, pero sí podemos contemplar el misterio con fe y con humildad. El apóstol San Pablo, escribiendo a los Corintios, en su primera carta, capítulo 10, lo hemos escuchado en la segunda lectura, les dice: el cáliz de la bendición con el que damos gracias, o sea, en la misa,
¿acaso no nos une a Cristo por medio de su sangre? Y el pan que partimos, ¿acaso no nos une a Cristo por medio de su cuerpo? Y si el pan es uno, así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque todos comemos del mismo pan. Este es el misterio. La Eucaristía es Cristo. Cristo en persona, como lo expresa el dogma eucarístico. Cristo está presente en la Eucaristía, en el sacramento santísimo, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y su divinidad. Todo Cristo presente en cada partícula de la hostia santa o en cada gota, por mínima que sea, del cáliz que contiene su sangre. Cristo está presente con toda su alma, su divinidad, su cuerpo y su sangre, en persona. Y cuando comulgamos, nos unimos a Cristo, nos hacemos una sola cosa con Él. Somos otros Cristos. Este es el misterio. Y la comunidad misma hace presente a Cristo. Es Cristo la comunidad. Y cada uno de sus miembros. Esto es muy bello. Es sublime. Y es una verdad. Verdad de fe. Que Cristo está presente, realmente presente. No de forma simbólica, sino de forma real. Y que cada vez que lo comulgamos, nos unimos totalmente a Él. Y es una presencia de Cristo resucitado y glorioso. Y es nuestro cuerpo caduco, frágil, y que tiene por destino la corrupción, la muerte, la desintegración, pero que sin embargo se une al cuerpo de Cristo glorioso, resucitado, y por tanto participamos ya de la resurrección de alguna forma, y es un anticipo de nuestra propia resurrección al final de nuestros días. Todo esto es verdad, absolutamente. Pero también es verdad que el hermano que comulga es otro Cristo. Y que la comunidad que comulga es Cristo. Todos somos Cristo. Como lo afirma el apóstol. Formamos un solo cuerpo, porque todos comemos del mismo pan que es Cristo. Ahora bien, amadísimos hermanos y hermanas, siendo esta verdad tan sublime, tan grandiosa, tan importante, tan bella, porque adelanta nuestro cielo, también es un compromiso. Es un compromiso de fe. Y es que si yo comulgo, me convierto en Cristo, como hemos dicho. Y debo vivir de acuerdo con Él, sino ¿qué sentido tiene? Es por eso que exclama San Pablo en su carta a los Gálatas en el capítulo 2, ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Ese grado de cristificación es precisamente obra de la Eucaristía. Entonces, la pregunta sería,
cómo debe vivir alguien que está unido a Cristo, que lleva a Cristo en su pecho, en su alma. Cristo vivo, en persona, como hemos dicho. ¿Cómo tiene que vivir? Pues en santidad de vida. Debe ser una persona sumamente justa, honesta, verdadera, auténtica, de una sola pieza. Una persona buena, que hace el bien, que su palabra es siempre buena. No pueden haber malas palabras tan siquiera, ni malos pensamientos, porque entonces negamos la identificación con Cristo. De tal manera que estar con Cristo, comulgar a Cristo, debe llevarnos a una transformación de nuestra vida, a una cristificación personal, a una vida cada vez más auténtica, más cristiana y más santa. Por otra parte, el hecho que mi hermano comulgue, eso significa que es otro Cristo, como hemos dicho. Y a mí me compromete tratarlo con mucho respeto, más aún, con verdadera veneración, descubriendo a Cristo mismo en su persona. No es que Cristo está presente en la persona cuando comulga y después desaparece, no. Cristo sigue presente en la persona hasta que comete un pecado grave. Pierde la gracia, la amistad con Dios. Y aún así, de alguna manera, sigue el Señor presente, solo que de forma mortificada, porque aquella persona le ha dado de espalda, le ha traicionado. Pero no tiene sentido pensar que en la iglesia comulgamos el cuerpo de Cristo en el templo, en la misa, pero cuando salimos del templo ya todo pasa. No tiene sentido. No es así. De hecho, cuando el sacerdote termina la misa nos dice, vayan en paz. Y ese vayan en paz significa ir a vivir la misa, llevarla a la práctica, con paz en el corazón, porque hemos comulgado al príncipe de la paz. De hecho, la palabra misa significa misión, de allí viene. Es la misión de vivir con Cristo y para Cristo en el día a día. Y la comunidad que comulga, pues también tiene el compromiso de hacer presente a Cristo en todo. Es otro Cristo, como hemos dicho, entonces tiene que reflejarlo en su manera de ser, en su manera de tratarse, en su manera de obrar, en todo. Y entonces el sacramento sí es efectivamente causa de salvación y de santificación. Y eso es lo que el Señor quiere. Cuando adoramos a Cristo en la Santísima Eucaristía, estamos de frente al Señor. También esto es un adelantar el cielo, porque el oficio de los ángeles y de los santos en el cielo es adorar a Dios eternamente. Y por eso son felices. Y por eso no pecan. Los ángeles pudieran pecar seguramente, porque pecaron algunos. Todos sabemos que en la primera creación fue de los ángeles y Luzbel se convirtió en Lucifer, demonio, porque pecó. Y un buen número de ángeles lo siguieron, tristemente. Pero teológicamente podemos decir que los ángeles no pecan,
ciertamente no pecan, porque están en adoración. Nosotros, si estuviéramos en adoración, tampoco pecaríamos. O sea, la persona que está con el Señor se fortalece, tiene suficiente fuerza para rechazar el mal y cada vez crece más en su gracia, en su santidad de vida. Conozco personas que han sido capaces de vencer la tentación con la oración. En la parroquia donde yo estuve por más de 20 años, en San Vicente, que es la iglesia del Pilar, cada mes llegaba un señor y me pedía que le diera la bendición y me decía esto: yo vengo para darle gracias al Señor que he pasado un mes sin tomar. Yo he sufrido mucho. Y me contó su historia de todo lo que había sufrido. Pero vine y me hinqué ante el Santísimo y le pedí me diera la gracia de no tomar más. Y me quitó la sed de alcohol. Y yo estoy feliz desde ese momento. Estoy libre. Y por eso vengo. Y le pido a usted que me dé la bendición. Eso me dijo la primera vez. Después ya solo me decía, vengo por la bendición. He estado con el Señor. Es muy hermoso. Y ese no es único caso. Son muchos casos. Es la historia de los santos. Los santos los hay que nunca pecaron. Pero muchos de ellos sí que pecaron. Pero hubo un momento feliz en el que no pecaron más, porque Dios les dio su gracia. Cualquiera sea la debilidad, en Cristo vencemos. Una capilla de adoración al Santísimo es un verdadero oasis en un desierto, como es nuestro mundo, tristemente. Hay que reconocer la presencia de Dios, todas las bondades que existen, la grandeza de las personas. No faltaba más. Dios está presente en medio de nosotros. Pero también debemos admitir, por desdicha, que es un mundo de pecado, de injusticia, de maldad, marcado por el mal. Ya que la violencia, ya que el narcotráfico, ya que toda clase de injusticia y de maldad. Y también personalmente, nuestras pasiones, nuestras debilidades, nuestras infidelidades. Entonces, ¿cómo podemos vencer? Esta es la gran pregunta. Se lo pregunta el salmista en el Salmo 118, versículo 9. Dice que el joven se pregunta, ¿cómo puedo caminar en tu presencia, Señor, sin ofenderte, serte fiel? Y el mismo salmista contesta, guardando en mi pecho la palabra del Señor. Eso es. Es la meditación. Es la oración, es la contemplación. Cuando una persona viene a adorar al Santísimo, se encuentra personalmente con Él. Y aparentemente así como vino se va, pero en realidad no, ha cambiado, ¿sabe? Hay un aumento de gracia en esa persona. Después de una visita, posiblemente 15 minutos,
media hora, una hora de estar ante el Santísimo. Ese no ha sido tiempo perdido, al contrario, es el tiempo mejor invertido. Porque si de alguna cosa estamos necesitados en esta vida, es de la gracia del Señor. Vamos a suponer que está lloviendo fuertemente, copiosamente, como decimos, ¿verdad? Y una persona tiene que salir de su casa sin capa, sin paraguas, nada. Vamos a suponer que tiene que atravesar la calle obligadamente. Hay algo que le urge y que debe hacerlo en este momento. Vamos a suponer que es una persona joven, muy ágil. Y entonces se atraviesa la calle como una bala, como un rayo, para no mojarse. Le aseguro que al estar en la otra casa está completamente mojado. Cuando está lloviendo fuerte es así. Por más rápido que vaya, se moja totalmente. Pues algo así, y todavía más, es cuando una persona viene a visitar a Jesús sacramentado con fe, con humildad, cuando se postra, se hinca ante el Señor y ora. Cuando esa persona sale de la presencia del Señor, que en realidad no sale nunca de la presencia del Señor, pero quiero decir, sale de la capilla, su alma está empapada de la gracia del Señor. No puede salir como vino. Así como no puede el que quiere atravesar la calle sin mojarse cuando está lloviendo copiosamente, en el momento más intenso de la tormenta, no puede. Es imposible. Se va a mojar totalmente. Pues así también. Todo el que está en adoración va a recibir tanta gracia del Señor. Más de las que imagina, más de las que pide. Porque el Señor es así. Dios todo lo puede. Y sus manos están llenas de tesoros para dárselos a los que le pidan con fe y con humildad. Importante que nos lleguemos a su presencia, con ese espíritu. En el Evangelio no hay un solo caso en el que una persona haya llegado a Jesús para pedirle una gracia con fe, con humildad, que el Señor no se la haya concedido. No existe ni un solo caso. Al contrario, hasta sin que le pidieran, basta que estuviera en su presencia con fe y el Señor actuó. Pensemos en el paralítico de la piscina de Siloé. Pensemos en el paralítico que llevaban aquellos 4 hombres y que porque no le permitía a la multitud llegar hasta Jesús, lo han subido al techo, el paralítico, y han abierto un boquete y lo han bajado hasta donde el Señor estaba. Ni el paralítico, ni las personas dijeron nada. El Señor actuó inmediatamente, concediéndole la salud del alma y del cuerpo. El Señor es así. Se ha quedado en el Santísimo Sacramento por amor a nosotros. Y lo único que necesitamos hacer es llegarnos a Él con un corazón dócil, humilde, bien dispuesto. Por último, quiero decir que el Señor nos habla siempre. No siempre le oímos, por desdicha, pero nos está hablando en los acontecimientos de la vida y en el interior, cuando nos recogemos en silencio y en oración. Y por supuesto, cuando la persona viene y adora a Jesús sacramentado. La oración no es solo venir a pedirle al Señor, que bien está hacerlo, y que el Señor, si nos conviene lo que le pedimos, nos lo va a conceder, aún más de lo que le pedimos. Pero también la oración consiste en escuchar al Señor, que tiene mucho que decirnos. Por supuesto que sí. Y el Señor nos habla. Es hermoso el ejemplo de aquellas personas que vienen con su Biblia y de frente al Santísimo meditan un pasaje del Evangelio.
y se preguntan, ¿qué me dice el Señor? Por supuesto que el Señor le habla por medio de su palabra, pero también en la oración. La invitación, amadísimos hermanos, es que nos lleguemos al Señor, que estemos con Él. Felicito a las personas que posiblemente ya se han anotado para estar con el Santísimo. Y si todavía no han organizado toda la semana y todos los días de la semana, pues cuando lo hagan. Les felicitamos desde ya, que toman su hora y que se sienten dichosos o dichosas de esta práctica. Y verdaderamente lo es, porque nada es tan importante en esta vida cuanto la presencia de Dios. Bendito sea el Señor, que ha querido quedarse con nosotros, porque cuando nosotros estamos con Él, lo tenemos todo. Sin Él no tenemos nada. Él es nuestra salvación. Y esto es un caminar, es un anticipo, es un adelanto del banquete del cielo. Y Dios quiere que todos lleguemos allá. Nos ha preparado un sitio, y ese sitio no puede quedar vacío. No podemos defraudar el plan misericordioso de Dios, que quiere que estemos con Él. Este es el camino, Cristo mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nos ha dicho el Señor. Entonces ya sabemos cuál es el camino, ya sabemos dónde está la verdad, ya sabemos dónde está la fuente de nuestra vida y de nuestra salvación, Cristo mismo, la Santísima Eucaristía. Que el Señor pues nos ayude a todos a perseverar en la fe, a perseverar en su amor, a ser fieles a su presencia en el Santísimo Sacramento y en nosotros mismos, gracias precisamente al sacramento, que es sacramento de salvación y de santificación. Que así sea. Vamos ahora inmediatamente a proceder a la bendición de la capilla de adoración del Santísimo. Hay que decir que la bendición es una oración. Dios es el que bendice. Y entonces el ministro invoca la bendición de Dios. Toca a este servidor, pero todos ustedes, por favor, acompáñenme con su intención, con su corazón. Oremos. Señor Padre Santo, que has dado a los hombres el verdadero pan del cielo, dígnate bendecirnos a nosotros y a esta capilla que destinamos para la adoración del Santísimo, que es el sacramento del cuerpo y sangre de tu Hijo, y haz que con esta bendición quienes visiten esta capilla aprendan de la Santísima Virgen María y de todos los santos abrir su corazón y guardar en ese sagrario la palabra de Jesús, camino, verdad y vida para todos los hombres. Padre misericordioso, que al adorar a Cristo aquí presente, nos unamos constantemente a su misterio de redención, haciendo vida el mandamiento nuevo del amor, amándote a ti sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, encontrando tu divino rostro en nuestros hermanos más necesitados, como nos lo enseñan los santos, y de manera especial nuestro amado beato
Monseñor Óscar Arnulfo Romero, obispo y mártir de la Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora vamos a hacer la aspersión con el agua bendita en la capilla. Y vamos a ir los sacerdotes a hacer la aspersión. Ustedes de nuevo nos acompañan con su corazón, sin moverse de sus bancas, pero sí unidos a nosotros en este gesto de la aspersión del agua bendita. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Desead la paz a Jerusalén, vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, en tus palacios seguridad. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios, te deseo todo bien. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están llegando nuestros pies a tus puertas, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están llegando nuestros pies a tus puertas, Jerusalén. Hermanos, antes de disponer la mesa santa, donde el Señor se hará nuevamente presente,
Elevemos nuestras súplicas a Dios, nuestro Padre. A cada una de las peticiones diremos, te rogamos, Señor, óyenos. Por nuestro Papa Francisco, nuestro arzobispo, Monseñor José Luis Escobar Alas, los demás obispos y sacerdotes, para que cuando presidan la celebración eucarística, vivan tan plenamente identificados con el Señor, que el pueblo vea en ellos la imagen viva de Cristo. Roguemos al Señor. Para que pronto llegue el día en que todos los cristianos celebremos la Eucaristía en la unidad de una sola iglesia y todos los hombres ofrezcan el único sacrificio que nos salva. Roguemos al Señor. Para que los fieles que se encuentran a las puertas de la muerte dejen este mundo lleno de paz y fortalecidos con el cuerpo de Cristo, llegue al reino de la felicidad y de su vida. Roguemos al Señor. Para que el Señor aumente nuestra fe y acreciente nuestro amor, a fin de que adoremos en espíritu y en verdad a Cristo, realmente presente en el sacramento de la Eucaristía. Roguemos al Señor. Dios nuestro, siempre fiel a tus promesas, haz que fortalecidos con el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo, avancemos por la senda del bien hasta llegar a la asamblea de los santos en el banquete eterno de tus elegidos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yes.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, concede bondadoso a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz, significados místicamente en las ofrendas que te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció primero a ti como víctima salvadora y nos mandó que lo ofreciéramos como memorial suyo. Cuando comemos su carne inmolada por nosotros, quedamos fortalecidos, y cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, quedamos limpios de nuestros pecados. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, celebra ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de vivir en tu presencia. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, el beato Óscar Arnulfo Romero, obispo y mártir, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestros obispos, José Luis Escobar, su auxiliar Gregorio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, a quienes hemos encomendado. A cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a las divinas enseñanzas de nuestro Señor Jesús, con la alegría inmensa de ser hijos de Dios, digamos todos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos como hermanos un saludo de paz.
Este Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. La comunión de tu cuerpo y sangre, Señor, signo del banquete del cielo que hemos gustado en nuestra vida mortal, nos llene del gozo eterno de tu divinidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Como dijimos hace un momento, esta misa es especial, es una misa en honor a Jesús sacramentado, puesto que estamos bendiciendo o hemos bendecido su capilla de adoración continua. Entonces vamos ahora a dar la bendición con el Santísimo. Vamos a exponer el Santísimo, darles la bendición a ustedes, que es la bendición de la misa, una bendición solemne. Y luego en procesión vamos a llevar el Santísimo a su capilla para intronizarlo y dejarlo ya en la capilla, donde podrán de inmediato, los que así lo deseen, estar frente al Señor, siendo su adoración. Quiero aprovechar el momento para reiterar mis felicitaciones a la comunidad porque ha tomado esta iniciativa de construir la capilla de Jesús sacramentado y sobre todo por su devoción a Jesús sacramentado, su amor santísimo. La invitación es a seguir adelante, a estar con el Señor, a ser fieles en el cumplimiento de su voluntad. Y pues mi agradecimiento al Padre Edwin y a sus colaboradores por todo lo que hacen en favor de la fe de esta comunidad. Pues ahora sí, vamos a proceder de inmediato a exponer el Santísimo y a dar la bendición. Infinitamente sea alabado. Infinitamente sea alabado. Infinitamente sea alabado.
Oh Jesús sacramentado, infinitamente te alabamos, te bendecimos y te adoramos. Te damos gracias por tu divina presencia en medio de nosotros. Te pedimos nos bendigas, nos concedas tu gracia continua. Danos el conocerte cada vez más, escuchar tu palabra y ponerla en práctica. Danos el caminar por el sendero del bien, sendero de la salvación. Bendice, Señor, a todas las personas del mundo. Bendice nuestro país. Bendice a la Iglesia Universal, al Papa, a todos los ministros de la Iglesia, a todos los agentes de evangelización, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los mayores. Todos nos ponemos en tus manos, Señor, imploramos tu bendición. Infinitamente sea alabado. Infinitamente sea alabado. Infinitamente sea alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. infinitamente sea alabado. Mi Jesús sacramentado. Infinitamente sea alabado. Mi Jesús sacramentado. Infinitamente sea alabado. Mi Jesús sacramentado. Hacemos el canto del Tantunergo. Tantunergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo sedat ritui prestet fide supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amén. Nos has dado pan del cielo. Oremos. Oh Dios, que bajo este admirable sacramento nos has dejado el recuerdo de tu pasión, concédenos, te pedimos, venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y sangre, que continuamente sintamos en nosotros los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Hacemos un canto al Santísimo para la procesión.